Miguel Rondón. El ingeniero Rondón es precisamente ingeniero agrónomo, fitotecnia de la Universidad Central de Venezuela, con magíster en agricultura ecológica, además manejo integrado de plagas, agroforestería tropical del CAPIE en Costa Rica, y actualmente está realizando su doctorado en ciencias agrícolas. Es experto en agricultura ecológica, además investigador pionero en cacao orgánico, con amplia trayectoria profesional y líder en proyectos sostenibles. El ingeniero Oliver Rondón nos va a conversar acerca de los retos de la certificación orgánica en Venezuela de cara a la agricultura del siglo XXI. Modelos agrícolas a nivel mundial, el mundo está en constante cambio. Vemos que estamos experimentando el efecto invernadero, cambio climático. La agricultura está migrando hacia una agricultura regenerativa, una agricultura que sea más amigable con el medio ambiente. Esto no es una imposición, sino una tendencia a nivel mundial. Vemos que parte de estos procesos agrícolas, ¿por qué la agricultura que nosotros estamos acostumbrados a realizar, esa agricultura convencional, ya no es sostenible? Bueno, por efectos que han tenido de la degradación de los suelos, efectos de problemas a nivel del uso excesivo del agua, contaminaciones ambientales, y todo eso ha tenido como consecuencia una inequidad en los modos de producción agrícola. Por citar un ejemplo, en el caso de la degradación de los suelos, vemos que aproximadamente más del 60% de los suelos que han sido utilizados después de la Segunda Guerra Mundial ya no pueden ser utilizados para las actividades agrícolas, pues son suelos desertificados, o sea, son suelos que prácticamente se han convertido en suelos áridos. Entonces, de ahí es que surgen estas tendencias, surgen estas nuevas visiones de cómo podemos aplicar una agricultura que sea más amigable con el medio ambiente. Entonces vemos que parte de esos retos de esta agricultura a nivel global es una agricultura que tiene que ser más amigable con el medio ambiente, pero a la par tiene que ser una agricultura que esté acorde con los constantes cambios del crecimiento de la población mundial. Vemos que recientemente ya nosotros estamos sobre los 8.000 millones de habitantes. La tasa de crecimiento se ha ido de forma exponencial. Vemos también que debemos aplicar una agricultura que se fundamente en la protección tanto de la salud de nuestros productores como del medio ambiente, reducir la dependencia de energías fósiles. Aquí el amigo nos está hablando de que ya son las tendencias para el año 2035, los vehículos van a cambiar, cada día vemos más que las actividades humanas van hacia la utilización de energías más limpias, y en función de eso también la actividad agrícola se orientará a eso. Vemos también lo que les hablaba al principio, lo que tiene que ver con cambio climático. Vemos que el efecto invernadero, estos fenómenos del niño y la niña, que anteriormente tenían un espaciamiento del tiempo, cada vez son más recurrentes. Entonces cada vez vemos que si no nos llueve, hay veces que no nos llueve y hay veces que nos llueve de forma excesiva. Entonces vemos que la actividad agrícola cada vez se ve más perjudicada por estos procesos. Entonces, en función de eso, nos planteamos como reto y como tendencia a nivel mundial una agricultura, unos la llaman bio, que es la tendencia en Europa, una agricultura ecológica, una agricultura más amigable con el medio ambiente, una agricultura orgánica. Y esa agricultura orgánica debe fundamentarse principalmente en un manejo integral de esos recursos, pero de una forma, si se quiere, certera, de una forma tecnificada, de una forma donde nuestros productores, los que estén aplicando esos procesos agrícolas, no hagan una agricultura de sustitución, sino una agricultura que sea productiva y sobre todo de calidad. Muchas veces nosotros hemos visto que cuando nos hablan de agricultura orgánica, o era la tendencia anteriormente, era que nosotros no aplicábamos nada de productos químicos. Entonces el que decía, no, yo soy orgánico porque no aplico químico o no hago nada, o lo que soy es un recolector, y la realidad no es esa. Vamos a ver parte de lo que es la agricultura orgánica. La agricultura orgánica tiene que ser una agricultura tecnificada, una agricultura ordenada y una agricultura que sigue unos parámetros, unas normativas como tal. Entonces, en función de esa diferencia y de esos modelos, cuando nosotros hablamos de agricultura convencional, señalamos una agricultura que se fundamenta en producir rubros agrícolas para satisfacer unas demandas, pero esa agricultura orgánica, agricultura ecológica, aparte de satisfacer esos requerimientos de los consumidores, va en función de
de otros intereses, porque se ve el factor suelo, que es la parte de abajo, que es un organismo vivo. Ya nosotros vemos el suelo, que el suelo tiene vida, en el suelo hay microorganismos que son los que colaboran o están contribuyendo a que las plantas realmente absorben como tienen que absorber los nutrientes, y no es la tendencia que hay de que aplicar más energía fósil, más fertilizante, más nitrógeno, urea, más triple 15 o fertilizantes sintéticos, que la planta me va a producir más, sino estar en interrelación con eso que se está produciendo a nivel de suelo, que es lo que realmente le está dando vida a la planta y lo que permite que ella se alimente. Entonces, además de producir y satisfacer las demandas del consumidor, tengo que ver todo este agroecosistema de manera integral y sobre todo enfocarme en las reacciones que se hagan en ese suelo. Vemos también que la agricultura orgánica, al ser tecnificada, es una agricultura bastante limpia, una agricultura bastante limpia, una agricultura donde los rubros que se producen son rubros de alta calidad, son rubros que satisfacen la demanda de nuestros consumidores, pero tienen que ser productos de excelente calidad y también buscando la productividad. Parte de eso, cuando nosotros trabajamos este tipo de actividad, estamos trabajando un manejo de la biodiversidad presente en esos agroecosistemas. Ahí vemos un ejemplo de cómo es ese incremento de la biodiversidad en campos agrícolas, bueno, cómo se incrementan las especies, abundancia de microorganismos, todos los factores que influyen desde microorganismos o seres vivos que están ahí que no los vemos a simple vista, hasta los animales que vemos, las aves, todo lo que está haciendo vida de ese agroecosistema. Entonces vemos, como les decía anteriormente al principio de la exposición, que esto no es una moda o un boom, sino una tendencia mundial. La gente se ha dado cuenta de lo que está padeciendo, quiere consumir de una manera más sana, y vemos que la tendencia a nivel mundial de la agricultura orgánica prácticamente es en todos los continentes. El continente donde se produce actualmente más agricultura orgánica o agricultura ecológica es Oceanía. Australia lleva la batuta, casi el 40% de lo que se produce en el mundo orgánico se produce en Australia. Sin embargo, está Europa también, que además de ser altos consumidores de producto orgánico, también tienen una alta producción, los Estados Unidos, América y bueno, tal vez de una manera más incipiente África, pero a nivel global vemos cómo se está produciendo la agricultura orgánica y sobre todo que ese incremento es constante, pues. Desde que esto se normó, desde que se está produciendo, desde que se miden por parámetros, vemos que los crecimientos son constantes en el tiempo y las tendencias que dan es que el mercado va hacia eso, hacia productos orgánicos. Lamentablemente, en el caso de nosotros, Venezuela, el mercado orgánico no está tan desarrollado, pero básicamente en Latinoamérica, que nosotros, las actividades agrícolas que vayan hacia el mercado de exportación, vemos que en Centroamérica casi todo el mercado de exportación es orgánico, porque va hacia los Estados Unidos o hacia Europa, y ellos han visualizado eso. En Sudamérica hay tal vez ejemplos más específicos, se produce mucho también para el consumo interno, pero todo el que quiera en la actualidad ir hacia un mercado de exportación va hacia la tendencia, o está en transición, o va hacia la tendencia orgánica. En el caso de que venimos hablando nosotros un poco en la exposición, esos retos para nosotros llegar a una certificación orgánica, ahorita hemos visto nada más la parte de la agricultura orgánica como tal, pero ¿qué contribuye a la agricultura orgánica? Tiene que haber una articulación entre todos los actores de este proceso, llámese las instituciones del Estado, llámese las instituciones privadas, que los productores, los comercializadores, todo lo que forma parte de la cadena, los elementos sociales que están dentro de esa cadena, la parte técnica, como decíamos hace rato, que la agricultura orgánica utiliza los elementos técnicos, riegos por goteo, un buen manejo y uso eficiente de los recursos, el recurso agua, la tecnificación, cómo yo puedo hacer los procesos bien, pero todos esos factores tienen que estar articulados y a su vez deben buscar un fin económico para que sean sostenibles en el tiempo. O sea, si nosotros a la final no somos rentables, lamentablemente estos procesos no van a tener éxito en el tiempo. Y entrando ya en el tema de lo que es la certificación orgánica, nosotros producimos orgánicamente, seguimos una serie de parámetros, pero para que esa producción orgánica nuestra tenga realmente validez
y podamos ir a los mercados que queremos ir, debemos estar certificados. Y la certificación no es más que el procedimiento que le da garantía escrita al comprador o a la persona que va a consumir esos rubros orgánicos como tal, que realmente yo seguí todos los procesos, porque soy un protocolo, hay unas normas, yo seguí todos estos procedimientos y hice lo que tenía que hacer. Entonces, a su vez, de todas maneras lo vamos a ver más adelante, quien me da garantía a mí es esto es un papel que me da un ente, que es el que me va a acreditar a mí realmente que yo soy orgánico como tal, que es una certificadora. Esa certificadora está acreditada hacia los mercados que yo quiero ir. Entonces, si pasas, aquí viene, por favor. Aquí vemos, bueno, paso para la certificación. Yo tengo que hacer la solicitud ante la certificadora como tal. Yo firmo un contrato sobre todo que dé garantía de que yo voy a cumplir la normativa. Al firmar ese contrato viene la agencia certificadora, me realiza tanto una inspección en campo, me hace una inspección de todo mi proceso. Si yo cumplo con la normativa y cumplo con los periodos establecidos, se da el certificado a través de la supervisión, y existen unos procesos de que si yo no estoy conforme con lo que yo realicé y en ese momento no puedo obtener el certificado, yo puedo apelar ante la agencia certificadora. Pero estos son procesos bastante transparentes, son procesos verticales y todo esto está normado. ¿Qué se certifica o qué hay garantía del proceso de certificación? Bueno, el productor, al estar certificado, él siempre recibe un incentivo por su producción ecológica. En el proceso de certificación, al final el consumidor va a tener la garantía y está dispuesto a pagar esos sobreprecios o esos excedentes porque realmente está consumiendo productos sanos. Y yo certifico todo el proceso. Nosotros vamos a ver más adelante una palabra clave aquí que es trazabilidad, pero yo certifico desde mi producto a nivel de la finca, llámese hortalizas, llámese miel, llámese productos agrícolas o pecuarios, desde el momento cero que yo estoy realizando ese proceso, cómo estoy realizando los procesos en la finca, certifico todo el proceso productivo, la comercialización, el almacenamiento, los procesamientos en planta y la comercialización. O sea, todos esos procesos que yo realizo tienen que ser orgánicos como tal. No es que yo produzco orgánico, de repente almaceno orgánico, pero al realizar los procesamientos en planta, aplico aditivos químicos porque eso elimina el proceso orgánico como tal. Tiene que ser producir orgánico en campo, llevar la cadena de resguardo en almacenamiento como tal, hasta el procesamiento bajo las normas orgánicas y que le llegue al final al consumidor de manera orgánica. Eso es la clave para que sea la garantía. Entonces, parte de lo que demostré que este certificado, nosotros tuvimos la experiencia de trabajar en una institución del Estado cuando hubo el proyecto de la Ruta del Chocolate. Aquí estamos en las zonas de Barlovento con una certificadora que vamos a ver un poco más adelante, se llama Biolatino, una certificadora latinoamericana, una de las más grandes. ¿Y cómo realizamos el proceso? Bueno, aquí vemos parte de lo que son estas entidades que realizan la certificación, que son certificadoras, que son los entes garantes para que realmente estos procesos tengan validez. ¿Qué es lo importante de estas certificadoras? Que ellas tienen que estar acreditadas hacia los mercados donde yo voy. Si yo quiero llevar mi producto a Europa, la certificadora tiene que estar registrada ante la Comunidad Europea y que la Comunidad Europea dé garantía de que esa certificadora cumplió las normas ISO, ha cumplido ciertas normas que permite ser garante de que ese producto vaya allá. Entonces vemos parte de las certificadoras que hay a nivel latinoamericano. Bueno, entre las más grandes tenemos Biolatina, Kiwi Ecológica. Sin embargo, vemos parte de las que trabajan a nivel de Latinoamérica. Y los sellos que nos dan los sellos de acreditación de calidad. O sea, la certificación orgánica como tal, pero hay otra serie de sellos como sellos Amigos de las Aves, Bit Friendly, hay sellos Comercio Justo, que básicamente es, o nos dice a nosotros, que todos los procesos, aparte de tener calidad, de tener ciertos componentes orgánicos, la repartición de las ganancias que se obtienen por estos procesos son equitativas. Este es un sello que se ha implementado mucho, sobre todo para África, porque no sé si sabemos, pero en África existe mucho la trata de niños. Entonces, este sello surgió, sobre todo se utiliza mucho el cacao,
y en café para que no utilicen la trata de niños por las grandes transnacionales. Entonces, en Europa exigen mucho ese sello comercio justo porque para garantizar de que no utilicen niños en las plantaciones. Bueno, aquí vemos parte de cómo son los sellos. Por lo menos en el caso de comercio justo toca la parte social y ambiental. En el caso del orgánico va más enfocado a la ambiental y calidad, y vemos todos los sellos. Hay un sello importante que es el Rainforest, que es un sello forestal que está muy en boga ahorita y dentro de poco le va a exigir mucho a Venezuela, sobre todo para las actividades de café y cacao, que tienen que ver sobre todo con el tema de la no deforestación. O sea, nosotros somos un país bastante afectado por las actividades, sobre todo las actividades mineras y sobre todo la percepción que tienen de nosotros como país. Entonces Europa va a exigir dentro de poco este sello Rainforest. Aquí vemos en el caso de la certificación orgánica, el sello orgánico como tal, que es el más exigido, y los principales mercados, todo el que produzca para el mercado de exportación y quiera producir orgánico, los tres grandes mercados que pagan las mejores primas es los Estados Unidos, que es a través de un sello que ellos generan, que es el USDA Organic, el sello de la Comunidad Europea y el JAS de Japón. Esos son los principales mercados en el tema de agricultura orgánica como tal. Aquí vemos cómo van las empresas de certificación orgánica con el tema del USDA, y vemos aquí, si se quiere, cómo ha sido el incremento. Lo importante de esta gráfica es ver que el incremento ha sido constante, lo que les decía hace rato, y sobre todo que no es nada más tema café y cacao, sino vemos en este gráfico al lado frutas, café, cacao, té, alimentos, bebidas, licores, o sea, una gran gama de productos. La tendencia es mundial de que todo lo que se consuma, incluso hay un factor que se ve mucho ahorita, que están el tema de los textiles, que hay una tendencia a utilizar textiles o utilizados con algodón que sea de Rusia orgánicamente. Vemos lo que señalamos anteriormente, cómo es esa área total en la torta mundial. El principal es Oceanía, y prácticamente Australia es el país donde más se produce orgánico. Vemos Europa, cómo son las tendencias que se van produciendo. Y en el caso de nosotros en Venezuela, los retos que nosotros debemos para llegar a un mercado orgánico, puse un ejemplo de caso, lo que nosotros hemos manejado más, el caso cacao, pero la agricultura orgánica se puede implementar en cualquier rubro agrícola o pecuario. Ahorita hay mucho interés en miel orgánica, hay mucho interés en actividades pecuarias orgánicas como tal, sobre todo para el mercado de exportación, café, cacao, mango también. Nosotros somos un país que tiene bastante potencial, aunque el mango no es nuestro, pero se ha adaptado muy bien a nuestras condiciones y tenemos unas capacidades agrícolas que no las tiene casi nadie a nivel mundial. Somos el país más al norte de América del Sur, podemos fácilmente entrar en todos los mercados en tiempo récord. Aparte de eso, tenemos 365 días de luz al año, tenemos fuentes de agua. Vimos la primera lámina que tenemos problemas graves de agua a nivel mundial, hay países que se están quedando secos. Chile es un caso, Chile es uno de los mayores exportadores de ellos, le llaman palca o el aguacate, se está quedando sin producción porque se está quedando sin agua. México es el mayor productor de aguacate del mundo, tiene problemas serios ahorita porque se está quedando sin agua. Los productores de California de aguacate se pasaron a México porque se quedaron sin agua, y eso es una tendencia mundial. Y nosotros somos uno de los países que tienen mayor biodiversidad en el mundo y que tenemos parte, no tenemos las mayores, pero tenemos parte de las mayores reservas hídricas del mundo. Entonces tenemos que aprovechar esas potencialidades. En el caso de los retos, estos retos van desde el manejo agronómico, cómo nosotros debemos realizar en campo las actividades, todo lo que tiene que ver con la actividad agrícola de la manera orgánica tiene que ser planificada, tiene que ser normada. Nosotros debemos llevar registro de todos los procesos. La trazabilidad es un factor clave porque es lo que me da a mí la garantía de que estoy realizando todos los procesos ordenadamente. Manejo post cosecha, que se hagan las labores como se tienen que realizar. Comercialización es sumamente clave. Nosotros tenemos el mejor genética del cacao del mundo.
cabalgamos todavía sobre un nombre que tenemos el mejor cacao del mundo, pero lamentablemente el mercado no es así ahorita. Tenemos la capacidad de producir el mejor cacao del mundo, pero no tenemos el mejor cacao del mundo. Hay otra gente con menos que nosotros está haciendo más. Los ecuatorianos, los peruanos, que la calidad de su cacao es inferior a la nuestra, nos están quitando los mercados. ¿Por qué? Porque están haciendo las cosas mejores que nosotros. Gracias a Dios, bueno, toda crisis genera oportunidades. Aquí, bueno, yo creo que todos los que estamos aquí hoy estamos apostando al país y todos somos emprendedores, desde las familias allá que se pararon temprano, que tienen un emprendimiento, hasta todos los que estamos aquí. Queremos que este país salga adelante, seguimos apostando en Venezuela y eso ha dado como consecuencia que la gente esté cambiando la forma de hacer las cosas. Y hay productores que se están organizando. La clave en estos procesos es la organización. Los productores se organizan, se están haciendo las cosas como se tienen que hacer para tener una buena comercialización. La siguiente, por favor. Vemos que la comercialización, si hacemos las cosas bien, podemos llegar a mercados exclusivos. Lo que les hablaba, tenemos el mejor cacao del mundo. Es el momento de que todos los actores se pongan de acuerdo para realizar estos procesos. ¿Y cuál es la conclusión de todo esto? Que todos los que estamos en este proceso, desde el gobierno, de las personas que llevan la batuta en normar las leyes, en que se hagan las cosas bien, llámese Ministerio de Agricultura y Tierra, el INSAI, todas las personas que trabajan de la mano en las actividades agrícolas, hagan lo que tienen que hacer, la cadena agrícola funcione. Ya vimos que hay instrumentos, hay cosas que no sabíamos, pero hay las herramientas para acceder a la tecnología, a que las cosas se hagan bien, y la empresa privada como instituciones del Estado, como universidades, también hagan las cosas bien. Lo que les hablaba del certificado, importante, alianzas estratégicas. Nosotros, ya para concluir, nosotros tenemos una certificadora latinoamericana que tuvimos la oportunidad de trabajar con ellos en lo que les mencionaba el proyecto de la ruta del chocolate. En Venezuela en la actualidad no hay certificador, o sea, ellos pueden venir a Venezuela, eso incrementa los costos sustanciales, sobre todo el tema logístico. Entonces la idea es tener y desarrollar la certificación desde Venezuela. Ahorita se están realizando alianzas estratégicas entre Biolatina y Mazacali, pero de la mano de Cabenpor. La idea es que a través de la Cámara, cómo aliarnos de una forma más eficiente, pudiendo llegar a mayor número de productores y tener un mayor soporte en estos procesos. Entonces estamos caminando, no ha sido fácil el proceso, pero vamos hacia eso. Parte de los trabajos que hemos realizado nosotros a nivel de campo con los productores de cacao en Barlovento, desde el punto de vista de nuestra empresa Mazacali, estamos trabajando en diversos ejes y al final el mercado está esperando estos productos. Hemos tenido oportunidad de estar en feria cuando realizamos el proceso nosotros con la empresa Biolatina a nivel de campo y sabemos un poco cómo hacer las cosas.